Entonces probamos un lema. Ayer probamos un lema que decía que si L y M son rectas paralelas, entonces la composición de reflejar sobre M y sobre L, eso era igual a, eso era una traslación por dos, le voy a poner W, donde, donde W es un vector, así le voy a poner, ortogonal a M y L, o sea, las rectas M y L, ajá, que va de M a L, ¿no? Y el módulo de W es la distancia entre, entre L y M, ¿no? Entonces, a ver, rápidamente recordando esto, digamos, si yo tengo aquí dos rectas paralelas, ok, bueno, supongamos que esas son M y L, estas son M y L. Entonces, reflejar sobre la recta M y luego reflejar sobre la recta L es lo mismo que aplicar una traslación por el doble de W, ¿no? Donde W es el vector ortogonal a ambas rectas, a tanto a L como a M, que va de M a L y que su módulo, su tamaño, es exactamente la distancia que hay entre M y L, ¿no? Eso es lo que probamos ayer. Ok, entonces, bueno, ¿qué pasaba si yo en lugar de hacer la composición, entonces, a ver, ¿dónde está? RM compuesta con RL me da esa traslación, ¿no? Traslación por 2W, por el doble de la distancia. Eso lo probamos ayer. Pero algo que se comentó al final es qué pasa si yo hago la composición en orden inverso. ¿Qué traslación voy a obtener? Si yo en lugar de reflejar primero sobre M y luego sobre L, primero reflejo sobre L y luego sobre M, ¿qué traslación obtendría? Menos 2W. Ajá, exacto, sí. O sea, trasladas la misma magnitud, pero en dirección opuesta, ¿no? Exacto. Bien, ok. Bueno, entonces eso fue lo que hicimos ayer, ¿no? Ahora, muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente lema. Ujú. Entonces, a ver, estoy pensando que voy a necesitar otro.
Bueno, a ver, voy a escribir el lema. Entonces, a ver, si L, bueno, lo voy a poner, es que voy a utilizar una imagen de las notas, entonces voy a hacer la misma, voy a utilizar la misma notación que viene ahí. Entonces, déjenme buscar cómo lo tengo que escribir. Me parece que es L1 y L2. A ver, lo voy a escribir. Sí, L1 y L2. Ajá, son rectas. Son rectas que se cortan en un punto P, ¿no? Digamos. Un punto P del plano complejo. Entonces, la reflexión sobre L1 compuesta con... Ok, me fui unos instantes, ¿no? Bueno, bueno. Sí, pero fue muy poco. Ok, bueno. Entonces, si yo tengo dos rectas que se cortan en P, la reflexión sobre ellas dos, sobre esas dos rectas, va a ser una rotación alrededor de P por 2 teta, donde teta es el ángulo entre ellas, ¿no? Es el ángulo entre L1 y L2, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Supongamos que yo tengo esas dos rectas. Vamos a utilizar otro color. Yo tengo esas dos rectas que se cortan en P. Esta es L1 y esta es L2. Y el ángulo que forman estas dos rectas es teta. Entonces, lo que dice este lema, esta proposición, es que reflejar primero sobre L1, sobre la recta L1 y luego sobre la recta L2, me va a dar una rotación alrededor del punto P por el doble de este ángulo de aquí. ¿Sí está claro el enunciado? Sí. Vientos. A ver, entonces vamos a proceder a la prueba. ¿Cómo le hago para...? A ver, es que necesito importar un dibujo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profe, ¿podría explicar otra vez el dibujo, por favor? Voy. A ver, sí, ahí está, ¿no? Ok. A ver, entonces, otra vez, en términos de lo que estaba diciendo ahorita, ¿todos ven el dibujo? Sí. Bien. Entonces, tengo dos rectas, que son las rectas azules, ¿no? L1 y L2. Son dos rectas que se cortan en un punto que aquí se llama A, ¿no? Aquí se llama A, pero digamos que así según lo que yo escribí en el enunciado, este A es el punto P, ¿no? El punto P donde se cortan las dos rectas. Entonces lo que yo digo es que reflejar sobre L1, a ver, voy a cambiar el color del pizarrón porque como el dibujo es blanco, necesito un color negro. Ahí está.
Entonces, reflejar sobre L1 y luego sobre L2 me va a dar una rotación alrededor de este punto, del punto A, el punto en el que se cortan las rectas, por el doble de este ángulo que forman las rectas L1 y L2. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, que si yo reflejo primero con respecto de L1 y luego con respecto de L2, entonces voy a obtener una rotación. Entonces, eso es lo que hay que demostrar, según lo que dice ese lema. ¿Sí está claro? ¿Quién preguntó? ¿Fuiste tú, Zaira? Sí, ya. Tengo como la idea ya. Ok, bien. Entonces, a ver. Yo Bueno, tengo pues una vamos. duda. Dime. Bueno, dices que vamos a reflejar primero con respecto a L1 y luego con respecto a L2, ¿no? Sí. O sea, si independientemente, si no hacemos las dos reflexiones y primero hacemos la reflexión con L1, quedaría sobre el primera teta, ¿no? Y ya no sería el doble de ángulo. No te entendí. Ajá. O sea, nada más haría aumentarle teta al dibujo, ¿no? Quedaría sobre la reflexión donde tienes el B. O sea, nada más se movería L1 así, hacia tu izquierda, una pequeña rotación. Pues si haces las dos reflexiones, haces el doble de ángulo, ¿no? Pues no, es que no, la verdad no sé de qué estás hablando. A ver, espérame. Ahí está ya. ¿Dices que qué? ¿Que si nada más hago una reflexión, qué pasa o qué? Ajá, si haces la reflexión con L1, pues nada más te aumenta el ángulo teta. Y si haces las dos reflexiones, te hace el aumento de 2 teta, ¿no? Sí, sí, pues es lo que dije. O sea, que si haces las dos reflexiones, es una rotación por el doble del ángulo, por 2 teta. Ok, gracias. Va, entonces, a ver, para probar esta proposición, vamos a utilizar lo que utilizamos la clase pasada. O sea, vamos a tomar 3 puntos no colineales, que van a ser A, B y C, estos de aquí. Vamos a tomar 3 puntos no colineales y les vamos a aplicar la reflexión, las dos reflexiones, y vamos a ver que esas dos reflexiones van a coincidir con una rotación en esos 3 puntos y por lo tanto van a ser iguales las isometrías. Eso fue lo mismo que hicimos con la traslación, ¿no? Entonces, a ver. eh, ok, entonces, a ver, yo tengo aquí, voy a escribir, yo tengo aquí la circunferencia que está ahí en ese dibujo, digamos, le voy a poner gamma, ¿no? Vamos a alejarnos un poco. Entonces, a ver, voy a poner aquí. Voy a poner aquí sea gamma, ¿no? Una circunferencia con centro en P, ¿no? Entonces, digamos, a esa circunferencia que está ahí, pues yo le voy a poner gamma. Y vamos, como ya les dije, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar la isometría a 3 puntos no colineales, ¿no? Bueno, le vamos a aplicar las dos reflexiones a 3 puntos no colineales. Entonces, tomamos, digamos, el punto A igual a P. Entonces, a ver, ¿qué le pasa al punto A después de reflejar sobre L1? Entonces, el punto A, que es igual a P, así según lo que yo dibujé aquí,
es un punto, es el punto de intersección de las dos rectas, ¿no? ¿Qué le pasa cuando yo reflejo sobre L1? Se queda ahí. ¿Qué? Variante. Bueno, se queda ahí. No, Se no le queda pasa fijo. nada. Se queda fijo, ¿no? Y si reflejo después sobre L2, ¿qué le pasa? Igual nada. Lo mismo. Bueno, se quedó también. Exacto. Entonces, bajo las dos reflexiones, el punto P, que en este caso le estoy poniendo A, o sea, se va a quedar fijo. ¿No? Entonces, a ver, si se fijan, esto es lo mismo. Cualquier rotación alrededor del punto A, pues, lo va a dejar fijo, ¿no? O sea, el punto A o el punto P, que son el mismo punto en este caso, bajo las dos reflexiones se queda fijo. Y eso coincide con cualquier rotación alrededor de P. O sea, alrededor del punto P, cualquier rotación alrededor de P va a dejar P fijo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí que sí. Sí, Ok, bien. Entonces ahora vamos a tomar ahora A. Perdón, tomamos ahora B, eh, un punto en la intersección de L1 con la circunferencia. Entonces, otra vez vamos a analizar qué le pasa a B bajo las dos reflexiones. Entonces, a ver, ¿qué le pasa a B cuando yo reflejo sobre L1? Entonces, a ver, según lo que yo dije, B es el punto de intersección de la circunferencia con L1, ¿no? Ahora, voy a analizar qué le pasa a B cuando yo reflejo sobre L1 y luego sobre L2. Entonces, B, bajo la primera reflexión que es sobre L1, se queda fijo, ¿no? Porque es un punto de la recta. ¿Sí o no? sí. Ujú. Ok, se queda fijo. Entonces, bien, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, B1 bajo la reflexión sobre L1 se queda fijo. Entonces, bueno, ¿ves? Bajo la reflexión sobre L1 se queda fijo. Y luego, bajo la reflexión sobre L2, ¿qué le pasa? Pues a ver, nosotros ya habíamos visto que las... que... Ok, bueno. Entonces, este punto B, bajo la reflexión sobre L2, sobre esta recta de aquí, sobre la recta L2, pues a ver, va a ir a dar a un punto del otro lado de L2 que tenga la misma distancia con el punto A, porque se queda fijo bajo la reflexión, y donde este ángulo sea igual a este, ¿no? Ujú. ¿Sí o no? O sea, este punto que estoy aquí señalando va a ser la imagen de B bajo la reflexión sobre L2, ¿no? O sea, a ver, la imagen de L1, la imagen de la recta L1 bajo la reflexión sobre L2, pues va a ser una recta que va a pasar por A, ¿no? Porque ya vimos que la imagen de una recta bajo una isometría es una recta. Va a ser y como A se queda fijo, pues entonces la imagen va a ser una recta que va a pasar por A. Y también, como las isometrías preservan ángulos, pues entonces el ángulo que hace L1 con L2 se va a tener que preservar, ¿no? Entonces este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí.
sea, digamos que esta recta sería la imagen de la recta L1 bajo la reflexión sobre L2. Esta distancia es igual a esta distancia, ¿no? Pues porque la reflexión sobre L2 es una isometría y estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Sí. Ok, los demás que dicen. Jennifer, ¿tú qué opinas? Si agarro un punto que no esté en las rectas, digamos, tiene un respectivo ángulo, ¿no? Cuando igual lo reflejo, ese ángulo de alguna manera se anula para que igual me quede que una rotación de 2 θ. O sea, tú dices, a ver, si yo me agarro, por ejemplo, este punto de aquí, Sí, acá, ¿no? Y luego, ¿qué dices? ¿Luego qué? Que si yo reflejo sobre eso. la composición de isometrías. Ah. Bueno, o sea, lo que pasa es que justamente, o sea, el chiste del teorema que provee de que la isometría está determinada por su imagen en 3 puntos no colineales, o sea, me hace a mí, me hace a mí más fácil la demostración de ese tipo de cosas porque yo no lo tengo que probar para un punto arbitrario, lo tengo que probar para 3 puntos no colineales en concreto, y si las isometrías coinciden en esos 3, entonces las isometrías van a ser iguales, ¿no? Entonces, si yo me tomo un punto arbitrario, pues yo no sé qué va a pasar, o sea, yo no sé yo cómo argumentar que en este punto arbitrario la isometría es una rotación. Pero igual pasa, ¿no? O sea, igual se cumple. Que al Sí se va a momento de cumplir, reflejarlo, igual aquí. Entonces, como sí se que va de a alguna cumplir. manera su ángulo se anula y queda una rotación de 2 θ. Pero, ¿a qué te refieres con que su ángulo se anule? Ajá, porque aquí los que estamos agarrando están en las rectas, pero si no están en las rectas, o sea, tiene como un ángulo extra, ¿no? Me imagino, con respecto a las rectas. Entonces, cuando lo Ah, aplico la reflexión, pues la reflexión es de su ángulo, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender. o sea, lo que pasa es que aquí en estas dos reflexiones el ángulo que está jugando el papel importante es el ángulo en el que se intersectan las dos rectas, el ángulo que forman las dos rectas sobre las que estoy reflejando. Si yo me tomo un punto cualquiera y me fijo, digamos, en este ángulo de aquí, ese ángulo no tiene nada que ver porque no estoy reflejando sobre esta recta, ¿no? Estoy reflejando sobre L1 y L2 y el ángulo que juega el papel es ese, el que hacen ellas dos. Ah, ok. Decías. Ok, bueno. Ok, entonces, bueno, digamos, tenemos esto, si se fijan, cuando yo le aplico a B las dos isometrías, las dos reflexiones, lo que está pasando es que lo estoy rotando alrededor del punto A por el doble del ángulo teta, ¿no? Que es este ángulo de aquí. ¿Sí? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí, todo bien. Ok, bien, perfecto. Entonces B, digamos, va a dar al punto RL1 compuesto, no sé qué pasó ahí. Este punto aplicado a B y ya vimos que esto es igual a aplicarle una rotación alrededor del punto A por 2θ a B, ¿no? Entonces ya tengo que en 2 puntos la isometría es lo mismo que la rotación que yo había dicho, ¿no? Solo me falta verificarlo para un punto que no esté en la recta, que no esté en la recta L1, ¿no? Porque los 2 puntos que agarré están en la recta L1. Entonces lo único que tengo que hacer es verificar que para un punto que no esté en la recta L1, jala lo que estoy diciendo y pues ya, ¿no?
Entonces ahora, pues, ¿qué punto vamos a agarrar? Pues vamos a agarrar C. A ver, lo voy a escribir. Y ahora tomamos C en la intersección de L2 con la circunferencia gamma. Que es este punto que está ahí, ¿no? C, ¿no? Este puntito de aquí. Entonces, bueno, C, cuando yo reflejo C sobre la recta L1, pues entonces C va a ir a dar a un punto a otro punto en la circunferencia gamma, de tal forma que este segmento haga un ángulo teta, un ángulo teta con L1, ¿no? O sea, va a ir a dar a este punto de aquí, ¿sí o no? Sí, Yo reflejo C sobre esta recta L1 y pues voy a obtener otro punto en la circunferencia de tal forma que este ángulo y este ángulo son iguales, ¿no? Ok, bien. Y luego este punto de aquí, yo tengo que ir a ver a dónde se va bajo la reflexión sobre L2. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues voy a obtener un punto otra vez sobre la circunferencia gamma, pero del otro lado de L2, o sea, digamos, va a ir a dar a este punto de aquí, a este punto de aquí, de tal forma que, ya se me están acabando los colores, que este ángulo y este ángulo de aquí son iguales, ¿no? ¿Yo no? O sea, sí, digamos que este lado que pase por A y digamos donde estas dos distancias sean iguales. Y bueno, pues como las reflexiones preservan la magnitud de los ángulos, entonces este ángulo verde, este grandote, tiene que ser igual a este ángulo grandote de acá. ¿Sí o no? Sí, Jennifer. sí, sí. Ok, bueno, entonces si se fijan, pues lo que hice aquí, lo que hice con el punto C originalmente, pues es girarlo el doble del ángulo teta, ¿no? O sea, esto es teta, entonces todo este ángulo verde es el doble del ángulo teta. Y ya, pues con eso ya tenemos que el punto C, bajo la primera reflexión, va a dar a, pues así lo va a poner, RL1C, y luego bajo la segunda reflexión va a dar a RL2, RL1 aplicado a C, que es lo mismo que una rotación alrededor del punto A por el doble del ángulo teta, ¿no? Bueno, y pues ya acabamos, ¿no? O sea, ya tenemos que una composición de dos reflexiones sobre rectas que se intersecten en un punto es una rotación por el doble del ángulo que forman las rectas alrededor del punto de intersección. ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, pues supongo que no. Entonces, vamos a hacer una observación. Entonces, a ver, la observación es la siguiente. Primero, yo ya sabía que cualquier, ajá. Entonces, a ver,
las isometrías que preservan orientación, según lo que platicamos ayer, eran las composiciones de dos reflexiones, ¿no? Y entonces yo ya acabo de probar que una composición de dos reflexiones o es una rotación o es una traslación. Entonces, las isometrías que preservan orientación del plano son rotaciones o traslaciones. Ok. ¿Qué más tengo que decir? Observación, otra observación. Entonces, a ver, esta observación, digamos, va a estar dividida en dos pedazos. La primera, a ver, supongamos que yo tengo estas dos rectas paralelas, ¿no? Le voy a poner L1 y L2. Y yo tengo otro par de rectas paralelas. Que le voy a poner aquí L1' y L2'. Entonces, las cuatro rectas que están aquí son paralelas entre sí, por hipótesis, ¿no? Eso lo voy a suponer. Y además satisfacen que la distancia que hay entre ellas es la misma. Esta distancia y esta distancia son iguales. Entonces, a ver. Díganme ustedes, si yo reflejo, yo ya vi que reflejar sobre estas dos, o sea, yo ya vi que, reflejar sobre L1 y luego sobre L2, esto es una traslación por el doble de W, donde W es este de aquí, ¿no? Es este vector de aquí. Eso ya lo vimos, ¿no? Lo vimos la clase pasada. ¿Y qué va a pasar con reflejar sobre L1' y luego reflejar sobre L2'? ¿Esa qué isometría va a hacer? Esa también va a ser una traslación, ¿no? O sea, porque yo ya probé que reflejar sobre rectas paralelas me da una traslación. ¿Qué traslación va a ser? Díganme ustedes. La misma, ¿no? La misma, exactamente va a ser la misma. Sí, o sea, va a ser una traslación por el doble de este vector de aquí. Pero estos dos vectores, pues tienen el mismo módulo y tienen la misma inclinación, entonces son iguales, ¿no? O sea, el vector W tiene su inclinación ya determinada porque es ortogonal a L1 y L2. Y como todas las cuatro rectas son paralelas, pues entonces tienen la misma inclinación W y este vector de aquí, ¿no? Y este vector de aquí. Y tienen el mismo tamaño porque estoy suponiendo que las dos rectas están a la misma distancia entre sí. Entonces, reflejar sobre estas dos da una traslación que es igual a la traslación que obtendría bajo reflejar sobre estas dos. Ok, entonces, a ver, esta observación la puedo, digamos, escribir de la siguiente forma. A ver cómo es. Cualquier a ver. Si L1, bueno, ya,
lo leen en las notas, eso están ya para no estar perdiendo tiempo en escribir el enunciado, ahí en las notas, después de que después de que hago la demostración del caso de composición de dos reflexiones. A ver, lo voy a buscar y les voy a decir qué proposición es. Sí, el corolario 2.23 y 2.24. Bueno, este es el 2.23, este que les acabo de decir es el 2.23 y ahorita les voy a decir el 2.24. O sea, si quieren ver el enunciado de esto que les acabo de comentar, es el corolario 2.23. Y bueno, la segunda parte de la observación es, a ver, si yo tengo dos rectas que se cortan en P, que hacen un ángulo θ, digamos L1 y L2, y luego tengo otras dos rectas tengo cuatro rectas, ¿no? Que se cortan en P. L1 y L2 hacen un ángulo θ, y L1' y L2' hacen un ángulo θ también. Entonces tengo cuatro rectas que se cortan en P, y en parejas, L1 y L2 hacen un ángulo θ, y L1' y L2' hacen un ángulo θ. Entonces yo ya vi que la reflexión sobre L1 compuesta con la reflexión sobre L2, eso me da una rotación, aquí me falta ponerle P, ¿no? Una rotación sobre P por 2θ, ¿no? Y esto va a ser igual a la reflexión sobre L2' compuesta con la reflexión sobre L1', ¿no? O sea, reflejar sobre L1 y sobre L2 me da una rotación alrededor de P por el doble del ángulo que hacen L1 y L2. O sea, me da esta rotación de aquí. Y como L1' y L2' se cortan en P y también hacen un ángulo θ, pues reflejar sobre ellas dos me va a dar la misma rotación, ¿no? Entonces, si quieren, el enunciado así en concreto es el corolario 2.24 de las notas. Entonces, digamos, lo podemos resumir así, ¿no? De la siguiente forma. Si yo tengo cualquier pareja de rectas paralelas que tengan la misma distancia entre sí, define la misma traslación, y cualquier pareja de rectas que se corten en el mismo punto P y que formen el mismo ángulo, van a definir la misma rotación, ¿no? Eso es digamos, la moraleja de todo esto que acabamos de hacer. Ok, ¿alguna pregunta? Creo que no. ¿Los demás qué dicen? No, tampoco ninguna No. duda. Ok, bueno. Muy bien, pues entonces ya tenemos el caso de dos reflexiones, ¿no? O sea, con el teorema de las tres reflexiones tenemos que cualquier isometría era composición de a lo más tres reflexiones. Ya tenemos que cualquier composición de dos reflexiones es una rotación o una traslación. No sé si es un ejercicio ver que cualquier rotación y cualquier traslación también es una composición de dos reflexiones. No estoy seguro si es un ejercicio, pero si no viene en el set de ejercicios, pues bueno, tal vez lo podemos ver en alguna ayudantía o más adelante, ¿no? Pero eso es así. O sea, cualquier composición de dos reflexiones es o una rotación o una traslación. Y cualquier rotación
es una composición de dos reflexiones y cualquier traslación también es una composición de dos reflexiones. Entonces lo que sigue ahora sería analizar el caso de tres reflexiones. ¿Qué pasa cuando compones tres reflexiones? ¿Qué puede pasar en esos casos? Entonces, bueno, ya quedan 10 minutos, pero no vamos a alcanzar a ver todo el caso de tres reflexiones, pero vamos a dar una definición de una nueva isometría. Entonces, a ver, definición. Si L, esta isometría, digamos, va a ser uno de los casos nuevos de isometrías que van a surgir con composiciones de tres reflexiones. Entonces, digamos, si L es una recta en el plano, y Z es pues, un número complejo, un vector, que es paralelo a L. Ok, y Z es un vector que es paralelo a L. Entonces, la composición mm, de esta reflexión con esta traslación, que digamos, en este caso específico, estas dos isometrías van a conmutar, o sea que esta de aquí es igual a esta. La composición de esta traslación con esta reflexión, esto de aquí, a esto de aquí le vamos a llamar una traslación espejo. Entonces, a ver, vamos a hacer antes de terminar, vamos a hacer un dibujito de qué estoy hablando cuando estoy definiendo una traslación en espejo, ¿no? Entonces, a ver, dice, yo tengo una recta L en el plano, ¿no? Pues esta de ahí. Esta es mi recta L. Y digamos que aquí ya tengo los ejes del plano complejo, ¿no? El eje real, el eje imaginario. Y tengo un vector Z que es paralelo a L, ¿no? Que, bueno, en el caso de este dibujo pues no se ve muy paralelo. Pero bueno, esa es la idea. Que el Z y L sean paralelos. Entonces, una traslación espejo es hacer ¿qué? Pues según lo que yo escribí aquí arriba, es trasladar en la dirección de Z y luego reflejar sobre L. O sea, por ejemplo, si yo me tomo, por ejemplo, este puntito de aquí, P, aplicarle una traslación espejo, que es aplicarle esto de aquí, es traslado Z y luego reflejo sobre L, ¿no? Esa es la idea. O sea, a P lo deslizo en la misma dirección de L y luego reflejo sobre L. Entonces, que digamos que la traslación espejo tiene pues el efecto es como la combinación de una traslación con una reflexión, ¿no? O sea, primero traslado en la dirección de la recta y luego reflejo sobre la recta. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí, este punto de la recta P, ¿a dónde a dónde va a ir a dar bajo la traslación, bajo esta traslación espejo, bajo esta composición de isometrías? Pues si primero traslado, pues va a dar aquí, ¿no? Pum, P más Z. Y luego reflejo sobre L. Pero a la hora de que yo trasladé, como el vector Z y L son paralelos,
este punto P más Z sigue viviendo en L, ¿no? Entonces se queda invariante bajo la reflexión. O sea, todos los puntos de la recta L, lo único que pasa cuando tú le aplicas la traslación espejo es que los trasladas hacia adelante y ya, ¿no? Pero a los que no están en L, pues los trasladas Z y luego los reflejas con respecto de la, de la recta L. ¿Sí está clara la idea? Creo que sí. ¿Los demás qué dicen? Sí, Zaira, ¿tú qué opinas? También creo que sí, sí, le entendí un poco. Armando. Sí, Sí, bueno, pues la idea es esa, o sea, tienes una recta, tú trasladas en una dirección paralela a esa recta y luego reflejas sobre esa recta, ¿no? Esa es la idea de una traslación espejo. Entonces, a ver, digamos que rápidamente podemos darnos cuenta de que, ya nada más para terminar, en este caso, vamos a alejar un poco esta isometría de aquí es una composición de tres reflexiones, ¿no? Pues porque tienes RL compuesto con tau Z. Pero esta traslación es una composición de dos reflexiones, ¿no? Según lo que vimos hace rato. Entonces, toda esta isometría sería una composición de tres reflexiones. Entonces, lo que vamos a ver ya la próxima clase, porque todavía no da tiempo, es que cualquier composición de tres reflexiones o es una de estas o es solamente una reflexión. Y con eso ya acabaríamos la clasificación de isometrías del plano. Entonces, bueno, nos vemos el lunes. Y ya el lunes yo creo que yo terminaría de hacer esto. Y pues el lunes platicamos de cuándo será su primer examen. Entonces, pues vayan pensando en eso. Platíquenlo ahí con sus compañeros. Y bueno, pues si no hay dudas, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Sale. hasta luego. Bye. hasta luego.